Hola, ¿qué tal alumnos? Reciban mis cordiales saludos. Vamos a finalizar lo que es estos dos ejercicios del tema de geometría, del curso de geometría, y el tema vendría a ser ángulos. Recuerden, parte de la izquierda, ejercicio de primer año, parte de la derecha, ejercicio de segundo año. Vamos a comenzar con este ejercicio número 4 de la página 28. Recuerden que en esta parte también tenemos la página 28. Dice calcula x más y. Para nosotros poder comenzar tenemos un triángulo. El único dato que tenemos es que ese ángulo vale 80. Aquí está el ángulo x y aquí está el ángulo y. Vamos a aplicar lo que dije en un inicio en esta parte de acá. Recuerdan que dije suma de ángulos internos del triángulo es 180. Suma de ángulos externos del triángulo es 360. ¿En qué nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar en la suma de los ángulos externos. ¿Cómo así? Nosotros nos la ingeniamos en el ejercicio para así nosotros poder crear los ángulos externos. Sabemos que el triángulo lo tenemos en la parte de acá. Y nosotros podemos trazar una línea más aquí, fíjense, en el triángulo para sacar el ángulo externo, porque acá hay un ángulo externo, hasta aquí puede ser. Y si nosotros trazamos, aquí estamos creando un ángulo externo. ¿Sí? ¿Y cuánto vale ese ángulo externo? Fácil. Recuerden que anteriormente yo les dije que una media vuelta vale 180 y una vuelta entera vale 360. De la parte de acá hasta este extremo tenemos una media vuelta. Y la vuelta entera vendría a ser toda esta parte de acá que falta, ¿no? Tenemos un medio círculo, por así decirlo. Y cuando tenemos un medio círculo significa que vale 180. Pero acá ya tenemos 80. Entonces, ¿cuánto falta para que sea 180? Falta 100. Falta 100. ¿Qué quiere decir? De que este ángulo externo vale 100 y este vale 80. ¿Por qué? Porque todos estos unidos forman una media vuelta, la cual vale 180, ¿no? Tenemos 80, ¿cuánto falta para que valga 180? Falta 100. Entonces, este ángulo externo vale 100. Ahora, si ustedes se fijan, tenemos el primer ángulo externo. X también es un ángulo externo, y Y también es un ángulo externo. Todos son ángulos externos que están fuera del triángulo. Y que hemos dicho de que la suma de los ángulos externos del triángulo, lo voy a poner acá grande. Este es un ángulo, este es otro ángulo y este es el tercer ángulo. La suma de los ángulos externos, voy a poner alfa, beta, tita. Alfa más beta más tita va a ser igual a 360 grados. La suma de los ángulos externos de un triángulo, lo tenemos acá. Entonces, por ende, comenzamos a reemplazar. ¿Quién viene a ser alfa? Alfa viene a ser x, más, ¿quién viene a ser beta? Beta viene a ser y. ¿Y quién viene a ser tita? Tita viene a ser 100, ¿verdad? 100. Listo. Vamos a poner el más de otro color. Más, ¿va a ser igual a quién? ¿O a cuánto? Va a ser igual a 360 grados. X más y va a ser igual a 360 grados menos 100, ¿verdad? Menos los 100 grados que ya tenemos ahí. ¿Sí? X más y va a ser igual a los 360 grados menos 100. Entonces simplemente restamos en la parte de acá. ¿Qué vamos a tener? De que x más y va a ser igual a 260 grados. Y curiosamente, me salió todo chueco los ejercicios, la resolución. Bueno, curiosamente es lo que nos piden. ¿Qué nos pide? X más y. Si nos pide x más y, ya estamos hallando lo que es el resultado de x más y sin tener que hacer cualquier otro desarrollo, sin tener que averiguar o saber cuánto vale este ángulo o este ángulo de acá. Sin problema, nos pide x más y aquí está x más y, vendría a ser 260. Aplicando la suma de los ángulos externos de un triángulo, que recalco que vale 360 grados.
Segundo ejercicio. Este ejercicio es un poco más amplio, como siempre lo digo, ¿no? Más amplio, pero no complicado. Vamos a comenzar a llenar los datos para poder desarrollar este ejercicio. A ver, comenzamos. Tenemos de que dice, determina X si BM es bisectriz del ángulo ABC. Como BM es una bisectriz, lo voy a poner de otro color para diferenciar que esta recta o esta línea es una bisectriz. Y si es una bisectriz, ¿qué quiere decir? ¿Qué hace la bisectriz? La bisectriz parte el ángulo en dos partes iguales. ¿Qué quiere decir? Que si es que este ángulo vale alfa, este otro ángulo también va a valer, a ver, lo ponemos por acá, va a valer, todo este ángulo, todo esto también va a valer alfa. Eso hace la bisectriz. Desde ya tenemos de que este ángulo vale alfa y este otro ángulo también vale alfa. ¿Por qué? Porque está trazado por una bisectriz y la bisectriz traza el ángulo en dos partes iguales. Listo. No podemos hacer nada más. Seguimos desarrollando el ejercicio. Tenemos que hallar el valor de X. Ahora, fíjense aquí de que esto es un ángulo recto, 90. ¿Qué quiere decir? Que acá también va a ser 90. Ya tenemos otro dato que acá también es 90. Ahora, ¿qué otro dato también podemos observar? Fíjense acá. Fíjense acá. De otro color. ¿Qué viene a ser esto? Esto viene a ser un ángulo externo. ¿Por qué un ángulo externo, profesor? Tapamos acá. Tapamos acá. Tenemos un triángulo. La suma de estos dos ángulos que viene a ser el ángulo externo de la parte de acá. Lo hemos visto acá. Lo hemos visto aquí, en este caso también, y podemos decir de que la suma de estos dos ángulos viene a ser este ángulo externo de acá. Entonces, comenzamos a llenar el dato. ¿Cuánto es igual a este ángulo? Este ángulo va a ser igual 30 grados más alfa. Y ya saben el por qué. Entonces, vamos a comenzar a plantear nuestras ecuaciones de manera ordenada. ¿Qué podemos decir? De que supuestamente este ángulo va a ser igual... Bueno, ya lo escribimos acá, de que este ángulo es igual a 30 grados más alfa. Nos fijamos en este triángulo y ya podemos hallar lo que es el valor de X con esta planteación. Fíjense acá en este triángulo de en medio. Nos fijamos en este triángulo de en medio. Fíjense bien, por favor. ¿Sí? Aparte aparte de circularlo, voy a tapar. Fíjense en este ángulo de acá. Tapo acá, tenemos un triángulo. Tenemos un triángulo. Tenemos el ángulo de 90 y por propiedad, ¿qué decimos? De que X más 30 grados más alfa van a ser igual a 90. Es una propiedad que creo que la voy a escribir para que se guíen. Ahí lo voy a poner en la parte de acá, ¿ya? Si yo tengo acá 90 grados, acá tengo 90 grados y acá tengo el ángulo alfa y el ángulo beta, ¿qué quiere decir? Que 90 grados va a ser igual a alfa más beta, ¿sí? O la suma de estos dos es igual a 90. Esa es la propiedad. ¿Por qué, profesor? Porque recuerden que todo esto vale 180. Acá tenemos 90 y estos dos también tienen que dar 90. La suma de estos dos tiene que dar 90. Entonces, como tenemos este triángulo acá, tenemos ya 90. ¿Cuánto falta para hacer 180? Faltan otros 90 más. ¿Sí? Recuerden, suma de ángulos internos es 180. Eso es lo que estoy aplicando acá, ¿no? Yo estoy aplicando acá, en este triángulo pequeño del medio. Pero yo ya tengo 90, porque acá es recto, ¿no? Por forma tenemos que es recto. Acá yo ya tengo 90. Entonces, si ya tengo 90, me faltan otros 90. ¿Y dónde consigo esos otros 90? En estos dos ángulos. Entonces, la suma de estos dos ángulos es igual a 90. De ahí sale esa propiedad. Vamos a poner como primera ecuación. Ponemos acá número 1 y
Completamos, ¿no? 30 grados más alfa más x es igual a 90. ¿Sí? Una vez que hemos identificado esa propiedad del por qué sale 90, nos vamos ahora con otra suma de ángulos internos en la cual sale 180. Nos fijamos en el triángulo grande, y vamos a tenerlo así. Si nosotros nos fijamos en este triángulo grande que es ABC, ¿qué nos podemos dar cuenta? Voy a dibujar ese triángulo grande sin hacer la bisectriz ni esta recta de color azul que tenemos acá, que es la del 90 grados, ¿no? Si yo dibujo ese triángulo grande, fíjense, acá valdría 30, acá dice que es 80 grados. ¿Y cuánto vale acá? Acá vale alfa y alfa, porque recuerden que es una bisectriz, acá hay una bisectriz que dividió a este ángulo lo dividió en dos partes iguales, que vendría a ser alfa y alfa. Alfa y alfa vendría a ser 2 alfa. Este es el triángulo grande, sin tener en cuenta la bisectriz, ni esta recta que tenemos acá, que es de 90 grados. Este es el triángulo grande. Entonces, si nosotros hacemos la propiedad de la suma de los ángulos internos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener de que 2 alfa más 30 grados más 80 grados es igual a 180. Como propiedad. Este vendría a ser la ecuación número 2 que tenemos acá. Desarrollamos esta ecuación porque lo podemos desarrollar, que vamos a tener 2 alfa más 110, que es igual a 180. 2 alfa es igual a 180 menos 110. 2 alfa es igual a 70. ¿Cuánto vale alfa? Alfa vale 35, ¿verdad? 35. Listo. Ahora, ¿qué puedo hacer? Ya tengo el valor de alfa. Si ya tengo el valor de alfa, nos volvemos a fijar en esta primera ecuación. Porque yo ya tengo el valor de alfa. Si yo tengo el valor de alfa, simplemente reemplazo alfa. Reemplazo alfa para así poder hallar x. Lo desarrollamos acá, en este pequeño espacio que me queda. ¿Y cómo sería? Reemplazando todo, tendremos 30 más alfa, que vale 35, más x es igual a 90. ¿Sí? Es igual a 90. Una vez que hemos reemplazado, ya podemos hallar el valor de x sin ningún problema. Tenemos acá 65 más x es igual a 90 grados. Despejamos, el 65 pasa a restar, x es igual a 90 menos 65 y tenemos de que x es igual a 25 grados. Y así determinamos el valor de x desarrollando este ejercicio de esta manera. Recuerden, hemos aplicado lo que es, acá también vendría a ser lo que es suma de ángulos internos, porque acá tengo 90 más 90 sería 180. Recuerden que para desarrollar este ejercicio hemos aplicado lo que es suma de ángulos internos, igualdad de lo que es una recta, cuando tenemos un ángulo recto. El ángulo recto vendría a ser 90. Aplicamos lo que es también la suma de ángulos internos es igual a la suma de este ángulo externo. Vimos este triángulo, luego vimos el triángulo grande, que lo dibujé acá, ya sin las dos rayas, sin las dos rectas, para luego volver a aplicar lo que es la suma de ángulos internos, que es 180. La primera ecuación vendría a ser, esta primera ecuación recuerden que vendría a ser lo que es el triángulo que tenemos aquí adentro, ¿no? Este triángulo que tenemos aquí adentro vendría a ser esta parte de acá. Y esta segunda ecuación vendría a ser ya este triángulo grande dibujado acá, sin estas dos rectas, sin estas dos líneas, que vendría a ser esta parte de acá, este desarrollo.
Lo desarrollamos para así hallar el valor de alfa. Y como acá tenemos una ecuación inicial con alfa y con x, ya tenemos el valor de alfa, lo reemplazamos. Y al reemplazar ya podemos hallar el valor de x. Bueno, eso sería todo con este último ejercicio. Y nos estaremos viendo en la próxima clase. Gracias.